En un gimnasio de élite, un entrenador decide usar la fuerza para demostrar su superioridad sobre una chica, pero aún no sabe que su padre es el mismísimo Chuck Norris. Lo que sucedió después lo recuerda todo el mundo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol de la mañana se derramaba sobre Los Ángeles con un resplandor dorado que suavizaba las aristas de los edificios y bañaba las calles en una luz que parecía prometer energía y movimiento. La ciudad, siempre despierta antes de tiempo, vibraba con el sonido de los motores que ya se agolpaban en las avenidas principales, con los pasos apresurados de los corredores que tomaban las aceras como sus pistas personales, y con ese aroma inconfundible a café recién molido que se escapaba de las cafeterías en cada esquina. El aire todavía fresco se mezclaba con el anuncio de un día que pronto sería cálido, quizá demasiado cálido, pues el ligero velo de neblina sobre el horizonte ya advertía que el smog, inevitable compañero de la metrópolis, no tardaría en ocupar su lugar. Jenna O'Kelly avanzaba en silencio dentro de su automóvil, sus manos firmes sobre el volante, con la expresión concentrada de quien lleva en la mente un plan bien definido. Había escuchado hablar de aquel gimnasio, un lugar al que solo acudían los que podían permitirse pagar cuotas exorbitantes y en el que la palabra élite estaba en cada pared, en cada póster y en cada gesto de los empleados. Para muchos, pertenecer a ese club significaba estatus, reconocimiento y pertenencia a una minoría que se enorgullecía de su exclusividad. Para ella, sin embargo, la motivación era otra. No le interesaba en lo absoluto el brillo superficial de un edificio con cristales pulidos, ni el murmullo de nombres famosos que, de vez en cuando, aparecían por allí para lucir su físico. Lo que buscaba era un espacio donde retarse a sí misma, donde medir su disciplina frente a un ambiente cargado de vanidad. Desde niña había aprendido que el entrenamiento no era un pasatiempo, sino una forma de vida. Su padre se lo había enseñado con la paciencia de un maestro y la severidad de un hombre que entendía que la fuerza sin control era un arma contra uno mismo. Las madrugadas en que practicaba golpes y bloqueos en el patio trasero, los ejercicios interminables de respiración, los movimientos repetidos, hasta que el cuerpo los ejecutaba sin pensar, todo aquello formaba parte de su identidad. No se entrenaba para impresionar a nadie, ni para figurar en ninguna competencia. Lo hacía porque en cada repetición encontraba claridad. En cada esfuerzo descubría una parte de sí misma, y en cada gota de sudor se fortalecía la voluntad que le permitía enfrentarse al mundo con serenidad. Al llegar al estacionamiento, detuvo el coche frente al imponente edificio de fachada vidriada. El reflejo del cielo azul se mezclaba con las siluetas de los árboles que bordeaban la avenida, creando un contraste elegante que parecía pensado para impresionar a cualquiera que se acercara. Apagó el motor, tomó su bolsa deportiva y salió, respirando el aire con una calma que contrastaba con la energía ansiosa de los demás que entraban a prisa, como si temieran perder un minuto de su costoso entrenamiento. Cerró el coche con un pitido breve y se encaminó hacia la entrada principal. Las puertas de vidrio se abrieron con un ligero zumbido, y un lobby amplio y luminoso la recibió. El suelo, de piedra pulida, brillaba bajo la luz artificial que se escondía en el techo, y la música suave, escogida para dar sensación de exclusividad, se mezclaba con el murmullo de voces y el golpeteo de pasos sobre los mosaicos. Detrás del mostrador, dos recepcionistas de polo impecablemente planchado sonreían con la precisión de quien sigue un guión. Una de ellas tomó su pase temporal y lo escaneó con rapidez antes de devolverlo con un «bienvenida» que sonaba cordial pero distante.
casi mecánico, como si ya pensara en el siguiente cliente que se acercaba detrás. Jen agradeció con un leve movimiento de cabeza y avanzó hacia el pasillo que conducía al corazón del gimnasio. Sus ojos, acostumbrados a observar sin juzgar, recorrieron cada detalle con atención. Los muros cubiertos de espejos hasta el techo, los aparatos alineados en perfecta simetría, las alfombras de caucho que amortiguaban los ruidos y mantenían la ilusión de orden. Todo parecía diseñado para reflejar éxito, como si el lugar no fuera únicamente un centro de entrenamiento físico, sino también un escaparate donde mostrar disciplina y privilegio. Sin embargo, lo que a ella le importaba no eran los espejos ni la apariencia. Su mirada se detuvo en los cuerpos que ya se movían dentro de aquel espacio. Había hombres con músculos esculpidos que competían entre sí en silencio. Mujeres vestidas con atuendos de marca que seguían las indicaciones de entrenadores con tono militar. Y también principiantes inseguros, torpes en sus movimientos, que parecían aprender más por imitación que por instrucción. El aire acondicionado soplaba fresco, neutralizando el olor natural del sudor, aunque el ambiente aún guardaba ese aroma metálico de las pesas y el caucho nuevo. Antes de sumergirse en aquel mundo, se dirigió al vestuario. El ambiente allí era más íntimo, aunque no menos competitivo. Algunas mujeres charlaban sobre dietas y rutinas, otras se miraban al espejo con mirada crítica, corrigiéndose el cabello o ajustándose las prendas. Jenna no prestó atención a nada de eso. Sacó su ropa deportiva, se cambió con movimientos ágiles y seguros, y guardó sus pertenencias en una taquilla, colgando la pequeña llave en un cordón que luego ocultó bajo su camiseta. Su atuendo era sencillo, unos leggings negros, una camiseta sin mangas gris oscuro y zapatillas ligeras diseñadas para moverse con rapidez. No necesitaba más. La funcionalidad siempre estaba por encima de la ostentación. Al salir de los vestuarios, su mente ya estaba en otra parte. Había aprendido desde joven que un entrenamiento no comenzaba con el primer movimiento físico, sino con la preparación mental. Cada paso hacia el área de máquinas era parte de esa concentración. Cada inhalación medida servía para calmar el flujo de pensamientos externos. Caminó por el pasillo hasta llegar a la sala principal y eligió una caminadora en la segunda fila. No demasiado cerca de los ventanales ni demasiado escondida. Desde allí podía ver gran parte del lugar sin quedar expuesta en exceso. Encendió la máquina. Comenzó con un paso lento y gradualmente aumentó la velocidad hasta encontrar un ritmo constante. Su respiración se acompasó con el movimiento y el sonido de sus zapatillas golpeando la banda se mezclaba con la música que vibraba en los altavoces. No corría para batir récords, sino para poner a tono su cuerpo, para despertar los músculos y preparar la mente para los desafíos posteriores. Sus ojos, reflejados de vez en cuando en el espejo al frente, no buscaban vanidad, sino confirmar que su postura era firme, que su espalda estaba recta, que sus hombros no caían en el descuido. 15 minutos más tarde, redujo la velocidad hasta detenerse. Sus pulmones trabajaban con fluidez, y una fina capa de sudor le humedecía la frente. Tomó una toalla de su bolsa, se secó con calma y se dirigió hacia la zona de pesas libres. Eligió unas mancuernas de peso moderado, comenzó con elevaciones controladas y precisas, y luego pasó a sentadillas con barra. Cada movimiento estaba medido, ejecutado con la misma naturalidad con la que otros respiran. Los ruidos metálicos del hierro chocando contra los soportes, el murmullo de conversaciones dispersas y los jadeos de quienes forzaban sus cuerpos se entrelazaban en un fondo sonoro constante. Para Jenna, sin embargo,
Todo eso quedaba fuera de su burbuja personal. Había aprendido a entrar en un túnel mental donde nada existía salvo el siguiente ejercicio, la siguiente repetición, el ritmo interior que marcaba el compás de su voluntad. Se desplazaba de un aparato a otro con fluidez, sin mirar a los costados, concentrada en mantener el control de cada movimiento. Sus músculos respondían con precisión, su respiración permanecía estable, y en cada pausa breve tomaba agua con la parsimonia de quien no se deja arrastrar por la prisa. No buscaba impresionar, y sin embargo, su disciplina era evidente para cualquiera que la observara con atención. La elegancia silenciosa de sus gestos la distinguía entre el resto, aunque la mayoría de las personas estaban demasiado absortas en sí mismas para notarlo. Al finalizar una serie, limpió con la toalla el banco que había usado, un gesto pequeño que reflejaba respeto, y se dirigió hacia otra estación. El reloj en la pared marcaba ya más de 40 minutos desde su llegada. Sentía su cuerpo suelto, su mente despejada, lista para el resto del día que le esperaba con estudios y obligaciones. El gimnasio en ese instante parecía un lugar en armonía, un escenario donde todo funcionaba en un equilibrio cómodo. Sin embargo, bajo esa calma aparente, se ocultaba la primera señal de que la jornada no sería tan sencilla como había imaginado. El eco de sus pasos al dejar la barra en el suelo coincidió con un leve cambio en la atmósfera de la sala. Un cambio que solo alguien como ella, entrenada en percibir los matices invisibles, podía captar. Ese cambio no tenía un nombre ni rostro, pero estaba ahí, como una corriente sutil en el aire que anticipaba que la paz no duraría mucho. Y mientras Jenna se secaba el sudor con la toalla y avanzaba hacia el siguiente ejercicio, no sospechaba todavía que su día, planeado para hacer una simple sesión de entrenamiento, estaba a punto de transformarse en una lección que el gimnasio entero recordaría. El sonido metálico de los discos al chocar contra el suelo amortiguado aún resonaba en el ambiente cuando Jenna dejó atrás la zona de sentadillas. Su respiración era profunda y regular, producto de un cuerpo habituado a responder con calma, incluso después del esfuerzo más intenso. El gimnasio, a esas horas de la mañana, comenzaba a llenarse de más clientes, y la atmósfera se impregnaba de una mezcla de conversaciones cruzadas, música de fondo y el ritmo constante de las máquinas. Para cualquiera más, aquello no sería más que la rutina normal de un centro de entrenamiento, pero para ella cada detalle tenía un significado. El leve chirrido de una caminadora que necesitaba mantenimiento, la cadencia desigual de un hombre levantando demasiado peso sin técnica, la manera en que una joven miraba de reojo a su alrededor como si buscara aprobación, todo quedaba registrado en su percepción como piezas de un cuadro que se desplegaba con nitidez frente a sus ojos. Antes de avanzar a otro circuito, Jenna se dirigió de nuevo al vestuario para beber agua y revisar que su ropa estuviera en orden. El espejo devolvió la imagen de una mujer que no necesitaba adornos para destacar. Su piel perlada por el sudor brillaba bajo las luces blancas del techo. Su cabello recogido se mantenía firme sin un mechón fuera de lugar, y sus ojos reflejaban esa calma atenta que tantos no sabían interpretar. Quienes la observaban podían pensar que estaba concentrada en su físico, cuando en realidad ella medía, con precisión, su disposición mental para continuar. Cerró la botella, respiró hondo y regresó al salón principal. Se instaló en otra caminadora para un breve trote regenerativo y luego pasó al área de mancuernas. Allí, la disciplina adquirió forma en repeticiones impecables. Tomó un par de pesas moderadas y comenzó con elevaciones de hombros, cuidando que cada movimiento fuese limpio, sin oscilaciones innecesarias.
Las fibras musculares se tensaban y relajaban en un ritmo calculado, que parecía casi una coreografía secreta. Dejó las mancuernas con suavidad y cambió al banco para practicar press de pecho. El aire en el gimnasio estaba fresco, pero en su cuerpo ya se sentía el calor acumulado de la dedicación. A su alrededor, el mundo continuaba con normalidad. Un par de hombres discutían en voz baja sobre técnicas de musculación. Otro grupo seguía las instrucciones de una entrenadora que marcaba con palmadas el compás de una rutina aeróbica. Sin embargo, en medio de aquella variedad, un detalle comenzó a modificar el equilibrio del entorno. Fue un cambio casi imperceptible al inicio. Un silencio breve cuando alguien se abrió paso entre las máquinas. El giro involuntario de varias cabezas que lo siguieron con disimulo. El rumor bajo de quienes parecían reconocer algo en su manera de andar. Jenna lo notó en cuanto salió de detrás de un rack de sentadillas. No fue por el ruido, ni siquiera por la altura o el cuerpo robusto que lo hacía sobresalir. Lo notó porque su energía era distinta, densa, como un campo invisible que trataba de imponerse a todos en la sala. El hombre llevaba la camiseta negra del personal del gimnasio, ajustada hasta marcar cada fibra de músculo en su torso. Sus brazos parecían diseñados para intimidar, gruesos y tensos, y su caminar era pausado pero calculado, como quien cree que cada paso confirma su derecho a dominar el espacio que pisa. Sus ojos, pequeños en proporción al rostro ancho, se movían con la rapidez de quien escanea, no con la atención de un profesional que cuida, sino con la avidez de quien mide oportunidades. Ella ya había visto hombres así en otros contextos, seguros de que la fuerza visible bastaba para imponer respeto, acostumbrados a recibir miradas de admiración o temor, alimentados por un círculo que rara vez les marcaba límites. Sabía que no era un simple entrenador. Su manera de erguirse, con la barbilla apenas levantada, con el pecho proyectado hacia afuera, era un gesto de conquista más que de trabajo. Mientras se acercaba, Jenna continuó su serie como si nada ocurriera, pero en el reflejo del espejo lo tuvo vigilado. El instinto, afinado por años de artes marciales, la alertaba aunque su rostro se mantuviera sereno. Terminó su set de press, dejó las mancuernas con un cuidado excesivo, como si quisiera subrayar que el control era parte esencial del ejercicio, y tomó la toalla para limpiar el banco. Fue en ese momento que lo sintió más cerca. El entrenador no habló al principio, simplemente se detuvo a un par de pasos, observando con esa mezcla de juicio y superioridad que tanto detestaba. Era como si evaluara no la técnica, sino a la persona, reduciéndola a un desafío personal. Jenna se levantó, tomó su botella y se dirigió al siguiente aparato, un banco inclinado para abdominales. Pero apenas dio unos pasos, la voz grave del hombre se abrió camino entre la música del gimnasio. Interesante técnica, dijo con un tono que no era realmente un halago sino una sentencia. Ella no respondió. Se limitó a ajustar la inclinación del banco, sentarse y comenzar a ejecutar los abdominales con el mismo control de siempre. El entrenador, sin invitación, se colocó a un lado, los brazos cruzados sobre su pecho ancho, mirando sin parpadear. Cada repetición que hacía Jenna era seguida por sus ojos con una intensidad incómoda, como si buscara fallas que no existían. Al terminar, Jenna se incorporó y se encaminó a otra estación. Él la siguió. No había prisa en sus pasos, pero tampoco espacio para la duda. Era claro que había elegido centrarse en ella. El ambiente alrededor parecía no reaccionar, aunque ella notó que algunos, discretamente, se apartaban de esa zona, como si prefirieran no ser testigos de lo que intuían. La recepcionista en el mostrador echó una mirada fugaz,
pero pronto regresó a su pantalla con una indiferencia estudiada. Todo en esa escena hablaba de un poder silencioso que el entrenador ejercía habitualmente, un dominio al que pocos se atrevían a enfrentarse. Jenna ajustó el peso en una barra, preparándose para unas series de sentadillas frontales. No necesitaba ayuda, mucho menos de alguien que irrumpía sin respeto. Pero antes de que pudiera comenzar, el hombre avanzó un paso y, con voz seca, murmuró: «Déjame enseñarte algo». No lo pidió, lo ordenó, y al hacerlo extendió su mano para tocar la barra, como si tuviera derecho a corregir su postura sin consentimiento. El contacto fue breve, apenas una presión en el metal, pero su proximidad invadió un espacio que ella protegía como parte de su disciplina. En ese instante, aunque no se dejó ver en su expresión, Jenna comprendió que la calma de la que había disfrutado hasta entonces se rompería pronto. La tensión se había instalado, y la aparición de ese hombre no era una coincidencia más de un día cualquiera. Había llegado el momento en que la tranquilidad del entrenamiento daría paso a otra clase de prueba, una en la que lo aprendido desde niña tendría que ponerse a prueba de maneras que ninguno de los presentes esperaba. El silencio que siguió a las palabras del entrenador pesaba más que el ruido de todas las máquinas trabajando al mismo tiempo. Jenna lo sintió en la piel, como una presión invisible que buscaba imponerse a su calma interior. Acababa de terminar de ajustar la barra para las sentadillas frontales, cuando la voz grave de aquel hombre interrumpió la continuidad de su entrenamiento. No había pedido permiso para acercarse, ni siquiera había mostrado una mínima cortesía al ofrecer una sugerencia. Simplemente había decidido que su presencia tenía derecho sobre el espacio de ella. Aquella arrogancia, más que sus músculos o su corpulencia, era lo que alteraba la atmósfera. Con la naturalidad que la caracterizaba, Jenna tomó un sorbo de agua y evitó mirarlo directamente, como si se tratara de un obstáculo menor en el camino que podía esquivar con un simple cambio de rumbo. Dio un paso al costado, recogió la toalla y se dirigió al banco de press. El movimiento fue tan fluido que cualquier espectador lo habría interpretado como una decisión natural dentro de su rutina, pero en realidad era un gesto medido. No iba a darle la oportunidad de creer que lo necesitaba. Sin embargo, él se desplazó al mismo tiempo, como una sombra pesada que no aceptaba ser ignorada. Cuando Jenna se tumbó en el banco, el entrenador ya estaba allí, situado en el lugar exacto donde un observador o un compañero de entrenamiento se colocaría para ayudar con la barra. Era evidente que no buscaba cooperar, sino apropiarse de la situación. Sus brazos cruzados por un instante se abrieron y sujetaron la barra antes de que ella pudiera colocar las manos en el agarre. Con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, pronunció: «Así no lo vas a controlar. Déjame enseñarte cómo se hace». La mano del hombre descendió hasta su muñeca con brusquedad, cerrándose sobre la piel húmeda de sudor con una presión innecesaria. No era el toque neutral de un entrenador corrigiendo, sino una demostración de dominio. El pulso de Jenna permaneció sereno, pero los músculos de su antebrazo reaccionaron de manera automática, tensándose bajo el agarre como una advertencia. Él, al sentirlo, sonrió con un destello de satisfacción que revelaba la intención oculta. No quería instruir, quería imponer. «Tienes que sujetar así, con firmeza», dijo dándole un leve sacudón a la muñeca, como si quisiera subrayar la autoridad que reclamaba sobre ella. Jenna no respondió. Se limitó a clavar los ojos en el techo, respirando con la misma cadencia que utilizaba en los ejercicios más exigentes. En su interior, las lecciones de años de disciplina se desplegaban como un escudo. No reaccionar antes de tiempo, no concederle al otro la ventaja de un estallido emocional.
Sabía que cualquier gesto de resistencia inmediata solo alimentaría el juego que él intentaba imponer. Con calma, retiró la mano de la barra, se incorporó y se levantó del banco, como si hubiera decidido cambiar nuevamente de rutina. Caminó hacia la zona de mancuernas, pero el sonido de los pasos pesados tras ella confirmó lo que ya intuía. No la dejaría en paz. Tomó un par de pesas ligeras y comenzó una serie de curl de bíceps, ejecutando cada repetición con precisión matemática. El entrenador permaneció a su lado, demasiado cerca, con los brazos cruzados otra vez y la mirada fija. Su silencio era casi más invasivo que sus palabras. Varios en el gimnasio lo notaban. Lo veían allí plantado como un guardián no invitado. Y aunque algunos observaban con cierta incomodidad, nadie hacía nada por intervenir. Era evidente que muchos lo conocían, que esa actitud no era nueva, y que la regla tácita en aquel lugar era mirar hacia otro lado. Jenna terminó la serie, dejó las pesas en el suelo y se movió hacia otra zona, buscando un rincón más despejado. Pero cuando pasó por un pasillo estrecho entre dos máquinas, él se adelantó, extendió los brazos y se apoyó en ambas estructuras, cerrándole el paso. El gesto, disfrazado de casualidad, era en realidad una trampa. No la tocaba, pero con su cuerpo bloqueaba cualquier salida, obligándola a detenerse. El murmullo del gimnasio pareció disminuir. En los espejos cercanos, Jenna alcanzó a ver cómo algunos detenían sus movimientos por unos segundos, atentos a lo que ocurría. La recepcionista volvió a girar la cabeza, pero al ver quién estaba implicado en la situación, bajó la mirada de inmediato. No habría ayuda desde allí. El entrenador inclinó el torso hacia adelante, reduciendo aún más la distancia. Sus labios esbozaron una sonrisa torcida que pretendía ser amable, pero que dejaba traslucir arrogancia. «Se nota que sabes lo que haces», murmuró en un tono bajo, casi confidencial, aunque el mensaje era todo lo contrario a un reconocimiento. «Pero te falta alguien que te lleve más allá, alguien que sepa cómo empujarte donde nunca has llegado». Cada palabra estaba impregnada de condescendencia. No hablaba para enseñar, hablaba para recordarle que él estaba allí como una fuerza inevitable. Sus ojos bajaron apenas un instante hacia el cuerpo de Jenna y luego regresaron a su rostro, un movimiento calculado para reforzar su sentido de dominio. Ella mantuvo la mirada serena, sin bajar el mentón, sin retroceder un centímetro. No necesitaba hablar. La firmeza de sus ojos bastaba para responder. La sonrisa del hombre se tensó, como si aquel silencio fuera un desafío que no esperaba. Aumentó la presión en su postura, apoyando con más fuerza los brazos en las máquinas, haciendo crujir levemente el metal bajo su peso. En un intento de forzar una reacción, se inclinó aún más y dejó caer una insinuación. «Podríamos entrenar en el área del fondo, donde no hay tantos curiosos. Allí verías lo que significa de verdad un trabajo intenso». La propuesta, disfrazada de invitación profesional, estaba teñida de intenciones demasiado claras. Jenna no se movió. La rigidez de su postura comunicaba más que cualquier rechazo verbal. Su respiración seguía controlada, aunque por dentro comenzaba a trazar mentalmente las posibles salidas de aquel pasillo. El tiempo parecía alargarse. La música del gimnasio se volvía un ruido distante, irrelevante, mientras los segundos caían como gotas pesadas. Los ojos de algunos testigos se reflejaban en los espejos, aunque ninguno se acercaba. Todos parecían entender que la situación estaba al borde de una chispa, y nadie quería ser parte de la explosión. Entonces Jenna hizo un movimiento mínimo, enderezó aún más los hombros, levantó apenas el mentón y fijó los ojos en él con una intensidad tranquila. Fue un gesto tan sutil que podría haber pasado inadvertido,
pero el entrenador lo percibió. Su sonrisa vaciló un instante, antes de volver a dibujarse con más rigidez. Ella dio un paso lateral, un amago de salida por el espacio que quedaba junto a una de las máquinas. Como había previsto, él se movió de inmediato para bloquearle el paso, su pie deslizándose apenas para ocupar más espacio. El gesto fue una declaración. No iba a permitir que se marchara sin que él lo decidiera. Jenna entendió que el límite estaba cerca. No era aún el momento de actuar, pero sabía que cualquier segundo siguiente podía convertirse en el detonante. En su interior, la voz de su padre resonaba como lo había hecho durante años. La paciencia es tu primera defensa. Deja que el otro se convenza de que lleva el control, y cuando llegue el instante justo, sabrá que nunca lo tuvo. El entrenador comenzó de nuevo su monólogo, una sucesión de frases sobre lo que significaba entrenar de verdad, sobre la gente que no tenía idea de lo que hacía y sobre lo mucho que podía llevarla más allá. Sus palabras eran como martillazos de soberbia, pero a cada uno Jenna respondía con silencio, reforzando la calma que desesperaba aún más a su interlocutor. El aire entre ambos se volvió denso, casi irrespirable. En los espejos, algunos se mantenían atentos, como espectadores de un combate anunciado. Y fue entonces cuando Jenna percibió algo distinto. Una variación en la energía de la sala, un cambio en las miradas de los demás. No lo vio todavía, pero lo sintió, como un leve temblor en el ambiente. Alguien había entrado, alguien cuya sola presencia alteraba el equilibrio del lugar. Ella no desvió la vista del entrenador. No iba a concederle el gesto de buscar ayuda con los ojos. Pero en lo más profundo de su instinto, supo que el momento que se acercaba no sería únicamente entre él y ella. El escenario estaba cambiando, aunque el hombre frente a ella aún no lo había comprendido. Y en ese pasillo estrecho, con el metal crujiendo bajo el peso de sus brazos y las miradas expectantes clavadas sobre ellos, se había iniciado el primer enfrentamiento de una historia que el gimnasio entero recordaría mucho tiempo después. El aire en el pasillo angosto del gimnasio se había vuelto espeso, cargado de un silencio expectante que parecía envolver a Jenna y al entrenador, como si el resto del lugar hubiese desaparecido. La música, que continuaba sonando desde los altavoces, con ritmos alegres y programados para motivar a los clientes, se percibía ahora como una ironía cruel, una especie de fondo absurdo frente a la tensión que dominaba aquel rincón. Los ojos del hombre, oscuros y arrogantes, se mantenían fijos en ella con una intensidad que pretendía intimidar, mientras su cuerpo seguía bloqueando el paso con una obstinación calculada. Jenna respiraba con la misma cadencia que durante un combate. Su pecho subía y bajaba con serenidad, aunque cada músculo de su cuerpo estaba alerta, preparado para responder si era necesario. No había miedo en ella, solo un análisis constante de cada movimiento de su adversario. Podía ver la forma en que apoyaba el peso sobre una pierna más que sobre la otra, el leve temblor en el antebrazo por la tensión de sostenerse con fuerza sobre las máquinas, la arrogancia reflejada en el gesto de su boca cuando volvía a sonreír como si dominara la situación. Era el lenguaje del cuerpo, y ella lo leía con la claridad de quien había pasado la vida entrenando para interpretar hasta la mínima señal antes de que estallara la acción. El entrenador, incapaz de soportar el silencio prolongado, decidió llenar el espacio con palabras que pretendían sonar como consejos, aunque eran solo insultos velados. Hablaba de lo poco que la mayoría de los asistentes sabía realmente sobre entrenamiento, de cómo él podía llevarla a un nivel que jamás había imaginado, de lo inútil que era esforzarse sola sin alguien como él que supiera empujarla más allá de sus límites.
Cada frase estaba impregnada de condescendencia, como si las palabras fueran herramientas de presión que acompañaban la barrera física de su cuerpo. Jenna permanecía quieta, sin ceder en la mirada, como si cada palabra se deshiciera antes de llegar hasta ella. No necesitaba contradecirlo, porque sabía que lo que él buscaba era precisamente una reacción que confirmara su control. Su silencio lo irritaba más de lo que cualquier respuesta podría haberlo hecho. En un intento por forzarla, el hombre inclinó un poco más el torso, dejando que su sombra cubriera el espacio frente a ella. En torno a ellos, la vida del gimnasio había cambiado de ritmo. Aunque la mayoría fingía seguir con sus rutinas, los movimientos se habían vuelto más lentos, los ejercicios menos concentrados. Algunos hacían repeticiones distraídas, otros bajaban la velocidad de las máquinas de cardio, todos buscando excusas para quedarse lo suficiente cerca y observar sin que se notara demasiado. Era esa clase de tensión que convierte a los espectadores en cómplices silenciosos, atrapados entre la incomodidad y la fascinación por lo que intuían que estaba a punto de ocurrir. Una mujer en la zona de estiramientos fingía ajustar la posición de su pierna, pero sus ojos se desviaban cada pocos segundos hacia el pasillo. Un par de jóvenes en las bicicletas mantenían un pedaleo lento, mucho más lento de lo habitual, con la vista fija en el espejo que reflejaba la escena. Incluso uno de los entrenadores, que corregía la postura de su cliente al otro extremo de la sala, detuvo sus palabras un instante para observar, con el ceño fruncido, antes de obligarse a continuar como si nada sucediera. Jenna lo notaba todo. Notaba el silencio incómodo, las miradas que iban y venían, el murmullo contenido de quienes no sabían si intervenir o apartarse. Pero lo que más notaba era el cambio en la atmósfera que había comenzado minutos antes y que ahora se intensificaba. No era solo la tensión de tener a ese hombre bloqueando su paso, era otra cosa, un leve movimiento en el aire, un presentimiento que nacía de su instinto más profundo, como si su cuerpo anticipara la llegada de una fuerza distinta, algo que aún no podía ver pero que estaba allí, desplazando el equilibrio invisible de la sala. El entrenador, inconsciente de esa nueva presencia, continuaba con su monólogo. Sus palabras, cada vez más cargadas de soberbia, se mezclaban con gestos que dejaban en claro su intención de cerrar cualquier vía de escape. Movió una mano para apoyarla en el soporte de la máquina más cercana, reduciendo todavía más el espacio. Sus músculos tensos se marcaban bajo la tela de la camiseta negra, y una fina capa de sudor comenzaba a brillar en su frente. No era sudor del esfuerzo físico, sino del calor de la tensión, del ansia de control que lo empujaba a invadir lo que no le pertenecía. Jenna decidió probarlo con un movimiento calculado. Avanzó un paso corto, como si quisiera cruzar por el hueco lateral que aún quedaba entre su cuerpo y la máquina. Él, como ella sabía que ocurriría, se adelantó al instante, estirando la pierna para cerrar el paso. El gesto no fue violento, pero fue inequívoco. Él decidía cuándo se movía. Él decidía el espacio. Era una provocación consciente, una declaración de autoridad. El aire se volvió aún más denso. Jenna respiró hondo, manteniendo la calma. Sabía que la paciencia era su aliada. No iba a dejarse arrastrar por el ritmo que él imponía. En su mente repasaba las enseñanzas de toda una vida. Controlar la respiración, observar la tensión en los hombros del oponente, no mostrar ansiedad, no precipitarse. Cada segundo de espera era un hilo más en la red que se tejía alrededor del hombre sin que él lo notara. La voz volvió a quebrar el silencio. No tienes que tener miedo. Yo sé cómo llevarte al límite. Aquí nadie entiende de verdad lo que es entrenar duro.
Solo yo puedo mostrarte lo que es superar tus barreras. Las palabras eran suaves en el tono, pero pesadas en la intención. Era la manera de un depredador que intentaba disfrazar el acecho como protección. Jenna lo dejó hablar, observándolo con la serenidad de quien mide la distancia antes de ejecutar un movimiento. El temblor apenas perceptible en las comisuras de su boca revelaba la frustración que comenzaba a instalarse en él. Los segundos se estiraron, hasta que de repente un murmullo recorrió la sala. Fue un murmullo tan breve y contenido que casi nadie lo escuchó con los oídos, pero todos lo percibieron en la forma en que se tensaron los cuerpos, en la manera en que varias cabezas se giraron hacia la entrada. El aire cambió, como cambia antes de una tormenta, con esa electricidad invisible que eriza la piel incluso antes de que caiga el primer relámpago. Jenna no volvió la cabeza. No le daría a su acosador el gesto de buscar ayuda, pero supo, con una certeza que no necesitaba confirmación visual, que la presencia que había intuido había entrado finalmente en escena. Los ojos de algunos en las máquinas se iluminaron con reconocimiento. Otros simplemente se enderezaron, como si el simple hecho de que esa persona hubiese cruzado la puerta exigiera un respeto automático. El entrenador, ajeno aún a la causa del murmullo, pareció notar algo extraño. Se distrajo apenas un instante, su discurso se quebró en una frase inconclusa, y el músculo de su mandíbula se tensó como si un presentimiento lo atravesara. No se giró, pero la incomodidad se reflejó en la manera en que cambió el peso de un pie al otro. Jenna lo observó con atención, percibiendo el inicio de esa vacilación mínima que marca la diferencia entre quien cree dominar y quien comienza a dudar. Y aunque no sabía todavía la forma exacta que tomaría lo que estaba por ocurrir, comprendió que la escena había llegado a un punto de inflexión. La paciencia estaba a punto de rendir frutos. La tensión no era ya un enfrentamiento entre dos, sino un triángulo invisible en el que la tercera presencia, aún silenciosa, había comenzado a inclinar la balanza. El gimnasio entero lo sentía, aunque ninguno supiera explicarlo con palabras. Y mientras el entrenador seguía bloqueando el paso, cada vez más inquieto, el aire cargado anunciaba que el momento decisivo estaba por llegar, y que nadie en aquel lugar olvidaría lo que estaba a punto de suceder. El murmullo que se había extendido de manera casi imperceptible por el gimnasio cobró una forma distinta en los segundos siguientes. Era como un susurro silencioso, una reacción en cadena que se propagaba de mirada en mirada, de gesto en gesto, hasta que incluso los que no sabían la razón exacta comenzaron a sentirlo en la piel. Jenna, de pie en el pasillo estrecho con el entrenador bloqueándole el paso, notó el cambio en la respiración de los presentes, el modo en que el aire parecía detenerse un instante antes de fluir con un ritmo nuevo. No necesitaba girar la cabeza para comprender lo que ocurría. Alguien había entrado, alguien cuya presencia no solo alteraba el equilibrio de la sala, sino que lo redibujaba por completo. El entrenador, todavía inclinado hacia ella, percibió algo también, aunque no supo darle nombre. Su discurso arrogante se interrumpió en seco, y durante un segundo el temblor de sus párpados lo delató. No se volvió, pero cambió de postura, apoyando más peso en el otro pie, como si su instinto le advirtiera de una amenaza. Sin embargo, demasiado orgulloso para reconocerla, apretó la mandíbula y volvió a sonreír con ese gesto tenso que ya no tenía la misma seguridad de antes. La puerta principal del gimnasio se cerró suavemente detrás de un hombre que avanzó con una calma absoluta. No vestía ropa deportiva, no tenía la intención de llamar la atención ni de hacerse notar como parte de aquel mundo de máquinas y espejos. Sus jeans oscuros,
la camiseta negra sencilla bajo una chaqueta ligera y los zapatos de cuero desgastado hablaban más de alguien que venía de la calle que de un cliente habitual. Pero cada paso que daba era tan preciso, tan medido, que la sala entera pareció adaptarse a su ritmo. Chuck Norris había entrado sin buscar protagonismo, y sin embargo lo consiguió de inmediato. Los que lo reconocieron contuvieron el aliento, conscientes de estar frente a alguien cuya sola fama bastaba para convertir cualquier lugar en escenario. Los más jóvenes, que quizás no sabían exactamente quién era, reaccionaron de manera instintiva. Se enderezaron en sus asientos, redujeron el ruido de sus máquinas, miraron con una mezcla de curiosidad y respeto sin comprender del todo por qué. Era la presencia lo que imponía, más allá del nombre. Sus ojos, firmes y serenos, recorrieron la sala en un barrido rápido. No necesitaba más de un instante para entender lo que estaba sucediendo. Años de entrenamiento, de combates y de lecturas del lenguaje corporal lo habían convertido en un experto en captar la verdad de una escena con apenas una mirada. Allí estaba su hija, erguida, respirando con calma pero con cada músculo preparado. Allí estaba el hombre frente a ella, ocupando un espacio que no le pertenecía, usando la proximidad como un arma de poder. Y alrededor, el público silencioso, atrapado entre el morbo y el miedo. Chuck comenzó a avanzar hacia ellos con pasos lentos pero seguros. No necesitaba apurarse. Su sola aproximación, su figura que se reflejaba en los espejos múltiples del gimnasio, bastaba para ir creando un nuevo eje en el lugar. Algunos apartaban la vista de inmediato al notar que él observaba. Otros sostenían la mirada un instante antes de bajar los ojos, reconociendo sin querer la autoridad de quien se acercaba. Shena lo percibió antes de verlo. Lo supo por el cambio en el ambiente, por la manera en que los hombros del entrenador se tensaron con un reflejo involuntario, por esa certeza inexplicable que un lazo de sangre puede brindar incluso antes del contacto visual. Cuando sus ojos finalmente se cruzaron con los de su padre, un alivio sereno recorrió su pecho. No porque necesitara ser rescatada, sino porque la presencia de él confirmaba que todo estaba bajo control. El entrenador, al fin consciente de que algo ocurría a su espalda, se giró apenas lo necesario para ver a Chuck acercarse. Su primera reacción fue de confusión. No lo reconoció de inmediato, y la ropa común le dio la falsa impresión de un hombre corriente que quizá venía a buscar a alguien. Pero esa ilusión se desmoronó en cuanto la mirada de Chuck se clavó en la suya. Era una mirada sin estridencias, sin necesidad de fruncir el ceño, ni de endurecer los labios. Bastaba su firmeza, la calma implacable de quien ha enfrentado demasiado en la vida, como para perder tiempo con demostraciones innecesarias. El silencio del pasillo se hizo más profundo. Chuck se detuvo al lado de su hija, alineando su hombro con el de ella, creando una barrera invisible que de inmediato se volvió tangible. El entrenador parpadeó, desconcertado por aquella aparición, pero demasiado engreído para dar un paso atrás. Su sonrisa volvió, más tensa, más forzada, como si quisiera convencer no solo a los demás, sino a sí mismo de que seguía en control. ¿Vienes a entrenar?, preguntó con un tono cargado de falsa cordialidad, levantando la barbilla en un gesto que pretendía superioridad. Chuck no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. El entrenador, incómodo, se sintió obligado a llenar ese vacío. «Este es mi espacio», añadió apoyando más peso en uno de los brazos para enfatizar su dominio sobre el pasillo. Kenna observaba en silencio, atenta a los microgestos de ambos. Sabía que su padre no necesitaba levantar la voz ni moverse con brusquedad. Bastaba con que estuviera allí.
Y sin embargo, también sabía que el otro hombre no iba a rendirse fácilmente, que su orgullo lo empujaría a cometer errores. La primera provocación fue casi torpe. El entrenador extendió la mano hacia Chuck como si quisiera apartarlo con un gesto casual en el hombro. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, la mano de Chuck se alzó con una precisión quirúrgica, interceptando la muñeca del otro y deteniendo su impulso sin esfuerzo. No hubo violencia, solo una contención tan firme que parecía natural, inevitable. En el mismo instante, su otra mano sujetó levemente el codo, redirigiendo la energía hacia un costado. El resultado fue que el entrenador se encontró fuera de equilibrio, sin comprender cómo un gesto tan simple había anulado su intento. Liberado con suavidad antes de tropezar, el hombre retrocedió un paso, desconcertado. Su orgullo, sin embargo, lo impulsó a intentarlo de nuevo. Con un movimiento más brusco trató de adelantar el torso, buscando con el brazo invadir el espacio de Chuck. Esta vez el veterano no hizo más que girar el cuerpo en un ángulo mínimo, esquivando el contacto como si hubiera leído el movimiento antes de que ocurriera. El entrenador quedó con la mano en el aire, atrapado en un vacío ridículo que arrancó un murmullo de asombro entre los presentes. Los espejos multiplicaban la escena, devolviendo la imagen de un hombre que parecía chocar una y otra vez contra una muralla invisible, mientras frente a él, Chuck se mantenía erguido y sereno, sin mostrar esfuerzo alguno. Esa diferencia, esa calma imbatible, comenzaba a corroer la seguridad del entrenador. Intentó una tercera acción, más desesperada. Esta vez dirigió el gesto hacia Jenna, como si quisiera retomar el centro de la confrontación allí donde había comenzado. Fue un error fatal. Chuck, con un movimiento casi imperceptible, interceptó la muñeca en el aire y la condujo hacia adelante, obligando al cuerpo del hombre a girar sobre sí mismo. Con la otra mano, aseguró el brazo en un ángulo incómodo que inmovilizaba cualquier intento de fuerza. No necesitó aplicar dolor. Bastó la precisión del control para que el entrenador entendiera la fragilidad de su posición. Lo soltó de inmediato, permitiéndole recuperar la compostura, pero la lección ya estaba dada. El entrenador respiraba con fuerza. Sus ojos se movían nerviosos entre el público, que observaba en silencio, y aquel hombre que lo había reducido sin apenas moverse. Chuck no pronunció palabra. Su cuerpo hablaba por él. La calma, la paciencia, la certeza de que podía terminar aquel enfrentamiento en cualquier momento, eran un mensaje mucho más poderoso que una amenaza. El entrenador, humillado, buscó en su orgullo la fuerza para no retroceder del todo. Se irguió de nuevo, ajustó la camiseta sobre su torso y fingió seguridad. Pero en el fondo, incluso él sabía que el terreno ya no le pertenecía. El pasillo que había convertido en su escenario de dominación era ahora un espacio neutralizado por la sola presencia de Chuck. El gimnasio entero contenía la respiración. Los clientes, los otros entrenadores, incluso la recepcionista en su escritorio, observaban con el silencio reverente de quien presencia algo que trasciende lo cotidiano. Nadie decía nada, nadie se atrevía a intervenir. El equilibrio de poder había cambiado, y todos lo sabían. En ese instante lo que aún quedaba por ocurrir pendía de un hilo delgado, sostenido por la decisión del entrenador de aceptar la derrota o insistir en un enfrentamiento que solo podía terminar peor. Y aunque aún no lo comprendiera del todo, ya no era él quien tenía el control de aquella historia. El gimnasio entero parecía haberse detenido en el tiempo. El murmullo habitual de las conversaciones, el zumbido constante de las caminadoras, incluso el repiqueteo metálico de las pesas al chocar contra los soportes, se había reducido hasta convertirse en un telón de fondo
casi inaudible. Todos los ojos estaban fijos en el pasillo donde Chuck permanecía de pie, sereno, mientras el entrenador intentaba recomponer la dignidad que le quedaba. Sus hombros anchos, que minutos antes parecían proyectar seguridad y dominio, ahora se veían cargados, tensos, como si el peso de las miradas ajenas lo aplastara más que cualquier barra cargada de discos. Respiraba con rapidez, y el aire escapaba de su boca con un ruido áspero que revelaba frustración y nerviosismo. Chuck no se movió. Sus manos permanecían relajadas a los costados de su cuerpo, sus pies firmes en el suelo, su mirada fija en aquel hombre que había confundido arrogancia con fuerza. La calma que emanaba de él resultaba aún más intimidante que cualquier gesto agresivo, porque no era la calma de quien ignora el peligro, sino la de quien lo domina por completo. Esa quietud era la declaración más clara de poder que alguien podía ofrecer, y todos los que estaban presentes lo entendieron. Durante unos segundos nadie habló. El entrenador tragó saliva y su mandíbula se contrajo, como si buscara reunir el valor para decir algo que le devolviera el control de la situación. Pero cualquier palabra que hubiera salido de su boca habría sonado vacía. Sus intentos anteriores, desarmados con la facilidad con que Chuck había anulado cada gesto, seguían flotando en el aire como testigos de su fracaso. Finalmente Chuck dio un paso hacia adelante, un movimiento lento pero firme que obligó al entrenador a retroceder aunque lo intentara disimular. No levantó la voz, no endureció el gesto, simplemente habló con la claridad de quien enuncia una verdad incuestionable. La fuerza sin control, dijo, su voz grave y pausada, no es más que imprudencia, y si la usas para aplastar a los demás, ya has perdido antes de empezar. Las palabras, sencillas y directas, retumbaron en la sala más que cualquier grito. No había rabia en ellas, tampoco desprecio. Eran una lección pronunciada con la autoridad de alguien que no necesitaba demostrar nada, porque toda su vida era testimonio de lo que decía. El entrenador abrió la boca como si quisiera replicar, pero no salió sonido alguno. Solo logró bajar la vista un instante, incapaz de sostener la mirada de aquel hombre que lo había reducido sin un solo golpe. Chuck se hizo a un lado, creando un espacio abierto en el pasillo. Con ese gesto, rompió la barrera que mantenía a su hija confinada allí. Jenna dio un paso adelante, atravesando el lugar que hasta hacía poco había sido una prisión invisible. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisa, y en el silencio que dominaba la sala se escuchó con claridad el roce de sus zapatillas sobre el caucho del suelo. Cuando pasó junto al entrenador, lo miró de frente. No había ira en sus ojos, tampoco desprecio, solo una serenidad inquebrantable que decía más que cualquier reproche. Ella había resistido sin ceder, y su firmeza era más fuerte que cualquier intento de dominio. El hombre apartó la mirada, como si no pudiera soportar la claridad de aquella mirada. En ese instante supo, igual que todos los que observaban, que había sido derrotado 2 veces. Primero por la calma férrea de Jenna, y después por la intervención precisa de su padre. No quedaba espacio para recuperar terreno. Chuck dejó que ella se adelantara unos pasos y luego se volvió hacia los presentes. Sus ojos recorrieron lentamente a quienes miraban, y la mayoría bajó la vista, como si temieran ser sorprendidos en su curiosidad. Pero él no los miraba para avergonzarlos, sino para asegurarse de que entendieran el mensaje que iba a dejarles. Un gimnasio es un lugar para hacerse más fuerte, dijo con voz clara que se extendió hasta el último rincón de la sala. No un lugar para alimentar el ego a costa de los demás. El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire. Algunos asintieron con un leve gesto, otros se removieron incómodos. Nadie se atrevió a contradecirlo.
La verdad en su voz era demasiado evidente, demasiado simple para ser cuestionada. El entrenador, consciente de que todos lo miraban, recogió su toalla y su botella con movimientos bruscos, sin atreverse a levantar la vista. Caminó hacia el vestuario con pasos pesados, cada uno de ellos acompañado por el silencio que lo señalaba como una retirada humillante. Nadie lo detuvo, nadie intentó suavizar su derrota. Era su propia sombra la que lo seguía, recordándole que había cruzado un límite que nunca debió traspasar. Chuck volvió a girarse hacia su hija. Sus rasgos se suavizaron, la firmeza de su expresión cedió espacio a una mirada más cálida. ¿Estás bien?, preguntó, sin necesidad de elevar el tono. Jenna asintió con la misma serenidad con la que había enfrentado todo el episodio. «Estoy bien», respondió. Su voz era tranquila, firme, sin rastro de temblor. No había sido vencida, y lo sabía. Él la observó unos segundos más, como si quisiera leer en sus ojos la confirmación de que no había grietas ocultas tras aquella calma. Finalmente, una sonrisa leve, apenas perceptible, curvó sus labios. «Bien», dijo, con la sencillez de quien no necesita adornar sus palabras. Ambos comenzaron a caminar hacia la salida. El silencio se abrió a su paso, no porque alguien lo pidiera, sino porque el respeto se imponía por sí solo. Los clientes se apartaron, algunos con miradas de admiración, otros con gestos discretos que reflejaban reconocimiento. Nadie pronunció palabra. Nadie se atrevió a romper aquel momento con ruido innecesario. Cuando atravesaron las puertas de vidrio, el aire del exterior los recibió con la calidez del atardecer. La luz dorada bañaba el estacionamiento, y durante un instante todo pareció más liviano, más claro. Chuck se detuvo un segundo, escudriñando el entorno como quien se asegura de que nada queda pendiente. Luego giró hacia su hija y con esa voz baja que siempre contenía más significado del que aparentaba, murmuró: «Puedes con todo, lo sé, pero nunca tendrás que hacerlo sola». Jenna lo miró y en silencio respondió con una leve sonrisa. No necesitaba decir más. Entre ambos las palabras sobraban. Subieron al coche y partieron despacio, mientras detrás de ellos, en el interior del gimnasio, el murmullo habitual comenzaba a regresar poco a poco. Las máquinas volvieron a sonar, las conversaciones reaparecieron, pero el ambiente no era el mismo. El recuerdo de lo que había ocurrido flotaba en cada rincón, como una marca invisible que todos llevarían consigo. El entrenador sentiría durante días el dolor sordo en su brazo, un recordatorio físico de la facilidad con que había sido controlado. Pero más fuerte que ese dolor sería la memoria del silencio de aquella sala, de la humillación contenida en las miradas que había evitado. Comprendería, aunque tratara de olvidarlo, que había aprendido una lección que ninguna barra de pesas podía enseñar. El verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la disciplina, en la serenidad, en el respeto. Los demás clientes, cada uno en su rincón, también lo sabían. Contarían la historia en voz baja durante semanas, adornándola con detalles, exagerando quizá algún movimiento, pero siempre conservando la esencia de lo que habían presenciado. Porque no era solo un episodio de tensión en un gimnasio. Había sido una lección viva sobre lo que significa la verdadera fortaleza. Y así, mientras el coche se alejaba por las calles iluminadas de Los Ángeles, el eco de aquella tarde quedaba atrás, transformado en un recuerdo compartido por decenas de testigos. Para Jenna y Chuck, la jornada terminaba en silencio, con la serenidad de quienes no necesitan hablar para entenderse. Para los demás, en cambio, comenzaba una historia que sería contada una y otra vez, recordando siempre que aquel día aprendieron que la disciplina y el control
pueden doblegar a la arrogancia sin necesidad de un solo golpe. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos para que más gente lo disfrute.